Hola, hoy 4 de febrero se cumplen 36 años de la muerte de mi padre. Y entonces me pareció que era un lindo día para recordarlo leyendo otro capítulo del libro que yo dediqué a la historia de amor de su papá y su mamá, Umberto, Cesaroni y Ada Di Leo. Y a la historia política también de ellos, que debieron exiliarse de la Europa y de la Italia en particular, la Europa posguerra, post-Primera Guerra Mundial y pre-Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo de la Italia de Mussolini. En el capítulo anterior que les leí, se contaba del crimen, decía como Matteotti, de su desaparición, un diputado, amigo de mi nonno Umberto, y este capítulo se llama, el que voy a leer hoy, se llama Nos tenemos que ir. Roma, 1925-1926. Yo por error, en la lectura anterior dije que este año se cumplían 100 años de la llegada de mi familia. No, en realidad se cumplen 99 años. Ellos llegaron aquí a Buenos Aires el 20 de septiembre de 1927. Pero este capítulo narra los 2 años previos, ¿no? Los 2 años previos a la partida. Roma, 1925-1926. Y yo siempre pongo pequeños epígrafes, pequeños o más largos epígrafes, y en este caso el epígrafe es de El Indio Solari, de su tema El Ruiseñor, el amor y la muerte. El dolor más puro es el de haber sido tan feliz. Los 2 años previos a la partida transcurrieron entre la vida cotidiana y las actividades habituales de la familia y la preparación de todo lo necesario para el viaje. Orieta, Liliana y Franco, que son mis tíos, los hermanos mayores de mi papá, iban a la escuela primaria, y Silvano, mi papá, pasaba los días con su madre y la tía Olga en su casa o visitando a sus primos, hijos de las hermanas y de los primos de su padre. Los 4 también compartían algo de tiempo en el negocio familiar, jugando entre las montañas de nueces y castañas. Orieta se daba un gusto particular allí: tomar café con leche con aceitunas negras que sacaba de grandes toneles de madera. Liliana prefería pasar las tardes en el coro de la iglesia de San Pablo. Los 2 varones iban y venían de la casa al negocio y de allí a la vereda a jugar con los primos. El clima político a lo largo de esos 2 años se tornaba cada vez más difícil para los opositores al fascismo en general y para Umberto en particular. Luego del asesinato de Matteotti y del acompañamiento a su madre, había quedado marcado por la policía política. En noviembre de 1924, los legisladores del grupo parlamentario del Partido Comunista, fundado en 1921 como una escisión del socialista, luego de fracasar en su propuesta de conformar un antiparlamento con todos los sectores que se habían retirado luego del crimen, vuelve a sentarse en sus bancas. Primero, el 12 de noviembre, para homenajear a Matteotti. Ese día se organizó una ceremonia oficial y el diputado comunista Luigi Reposi leyó un texto que comenzaba así: Desde que el mundo es mundo, no se había visto nunca a los asesinos conmemorar a su víctima. Días más tarde se sumó el resto de los diputados comunistas encabezados por Antonio Gramsci para dar batalla contra los proyectos de ley que pretendían dotar de legalidad al fascismo. Las dictaduras siempre se construyen sobre actos de fuerza, pero no se mantienen con la mera violencia física. A Mussolini, sus squadristi no le alcanzaban para darle estabilidad y permanencia en el tiempo a su proyecto de nación y de Estado. El andamiaje jurídico del fascismo lo construyó Alfredo Rocco, que fue su ministro de Justicia y autor del Código Penal sancionado en 1930, que lleva su apellido y que todavía, en lo sustancial, está vigente en Italia. La sanción del Código Rocco vino precedida por un conjunto de leyes conocidas como le leggi fascistissime, leyes fascistísimas. El concepto de Estado que atravesaba estas normas lo describía así Rocco en su mensaje al rey al presentar su proyecto de Código Penal. Cito:
Como organismo económico-social, el Estado no se presenta más como la suma aritmética de los individuos que lo componen, sino como la resultante, la síntesis o composición de los individuos, de las categorías y de las clases que lo constituyen, teniendo vida propia, fines propios, necesidades propias e intereses que trascienden por extensión y por duración la vida misma de los individuos, de las categorías y de las clases y se extienden a todas las generaciones, pasadas, presentes y futuras. A tales preeminencias e intereses, que son los fines e intereses estatales, deben subordinarse, por tanto, en el caso de eventuales conflictos, todos los otros intereses individuales o colectivos, propios de los individuos, de las categorías y de las clases que tienen, a diferencia de aquellos, carácter transeúnte y no ya inmanente, como los intereses que atañen a la vida del Estado. En función de proteger esos intereses del Estado, se proponen las leyes y decretos que cierran cada vez y de modo abrumador las posibilidades de vivir en Italia para quienes tuvieran militancia política o siquiera pensamiento crítico. El 16 de mayo de 1925, Gramsci realiza su primer y único discurso en el Parlamento ante su ex compañero de partido Mussolini para oponerse a una de ellas. Con la excusa de reprimir la masonería, Mussolini, cuando aún integraba el Partido Socialista, había logrado hacer expulsar de la organización a quienes se consideraran masones, el gobierno presenta un proyecto de ley para controlar las actividades de las asociaciones, entes e institutos. Gramsci denuncia el verdadero sentido de este proyecto. Cito: el proyecto de ley contra las sociedades secretas se ha presentado a la Cámara como proyecto contra la masonería. Es el primer acto real del fascismo para afirmar lo que el Partido Fascista llama su revolución. Nosotros, como Partido Comunista, queremos precisar no solo el porqué de la presentación de este proyecto de ley contra las organizaciones en general, sino también lo que significa el que el Partido Fascista presente la ley como predominantemente orientada contra la masonería. Gramsci recuerda cómo empezó todo. Nosotros nos contamos entre los pocos que se tomaron en serio el fascismo, ya cuando éste no parecía ser más que una farsa sangrienta. Cuando a propósito del fascismo solían repetirse simplemente los tópicos sobre la psicosis de guerra. Cuando todos los partidos intentaban adormecer a la población trabajadora, presentando el fascismo como un fenómeno superficial de breve duración. En noviembre de 1920 previmos que el fascismo llegaría al poder, cosa entonces inconcebible para los mismos fascistas, si la clase obrera no conseguía frenar a tiempo con las armas su avance sangriento. Impresiona leer el modo en que se desarrolla no solo el discurso de Gramsci, sino los intercambios verbales con otros diputados y en especial con Mussolini. Es un diálogo que conserva las formas que se da entre quienes han sido camaradas y que exhibe, en frases rápidas, réplicas y contrarréplicas, a dos protagonistas de la historia italiana en un momento decisivo y determinante para ambos. Al discutir un proyecto legislativo, se discutía mucho más. Y esto decía Gramsci: esta es la cuestión más importante de la discusión de la presente ley. Vosotros podéis conquistar el Estado, podéis modificar los códigos, podéis intentar impedir que las organizaciones existan en la forma en que han existido hasta hoy, pero no podéis prevalecer por encima de las condiciones objetivas en las que no tenéis más remedio que moveros. No haréis más que obligar al proletariado a buscar una orientación distinta de la que hasta ahora era la más común en el terreno de la organización de masas. Esto queremos decir al proletariado y a las masas campesinas italianas desde esta tribuna: que las fuerzas revolucionarias italianas no se dejarán aplastar, que vuestro sueño siniestro no conseguirá realizarse. Es muy difícil aplicar a una población de 40 millones de habitantes los sistemas de gobierno de Sankov. En Bulgaria hay pocos millones de habitantes, y a pesar de ello y de la ayuda extranjera, el gobierno no consigue dominar a la coalición del Partido Comunista con las fuerzas campesinas revolucionarias. Y en Italia hay 40 millones de habitantes. Mussolini:
El Partido Comunista tiene menos inscriptos que el Partido Fascista Italiano, Gramsci, pero representa a la clase obrera. Mussolini no la representa. Farinacci la traiciona, no la representa. Gramsci, vosotros no contáis con más consenso que el obtenido a palos. Con amplia mayoría fascista, finalmente es aprobada el 26 de noviembre de 1925 la ley fascistísima número 2029. Establecía que los cuerpos colectivos que actuaban en Italia, asociaciones, institutos, entes, estaban obligados, tras requerimiento de la Autoridad de Seguridad Pública, a declarar sus estatutos, sus actos constitutivos, sus reglamentos internos y sobre todo las listas de socios y dirigentes. En caso de omisión o de falsedad en la información se imponían penas que incluían la disolución de la organización, el encarcelamiento y multas de hasta 30.000 liras. De este modo, el gobierno obtuvo un panorama del tipo y número de las asociaciones no gubernamentales que funcionaban en el país y los datos de sus miembros, lo que obviamente facilitó el control estatal sobre sus actividades. Además de desalentar la formación de organizaciones encubiertas de opositores al régimen. Nada, por otra parte, que no suceda en el presente en la inmensa mayoría de los países, porque precisamente ese tipo de leyes que se sancionan para perseguir a un tipo particular de enemigos, entre comillas, para el caso la masonería, luego se extienden a la totalidad de la población para limitar la actividad de quienes alternativamente se vean como tales, como enemigos. Esa fue la primera de las leyes fascistísimas. Luego continuaron otras que consolidaron el régimen. Por la ley número 2300 del 24 de diciembre de 1925, se estableció que todos los funcionarios públicos que rechazaran jurar fidelidad al Estado italiano debían ser destituidos. Ese mismo día se aprueba un decreto que determina que en vez de presidente del Consejo, se llamará a Mussolini jefe de gobierno, primer ministro y secretario de Estado, y que el jefe de gobierno es nombrado o revocado solo por el rey y es responsable solo ante él. Por la ley de prensa número 2307 del 31 de diciembre de 1925, se declaran ilegales todos los periódicos que no tuvieran un responsable legal reconocido por el prefecto local. Obviamente, eso también implicaba un modo de controlar el contenido de lo que se publicaba. Para entonces, Umberto, mi nono, además de integrar la dirección de la sección del Partido Socialista de Roma, era el redactor responsable del diario Il Pacto, y miembro fundador de la Associazione Romana di Cultura, Asociación Romana de Cultura. Es decir, era controlado no solo por haber acompañado a Matteotti antes de su muerte y a su madre después, sino también por sus actividades políticas, periodísticas y culturales. El ordenamiento jurídico y las prácticas de represión directa se entrecruzan en los años posteriores al asesinato de Matteotti y previos a la decisión definitiva de Umberto y Ada de abandonar Italia. Durante 1925 y 1926 se construye un país inviable para miles de militantes políticos y sociales. Y no solo pensando en las personas adultas, también se avanzaba en la intervención fascista en la infancia y la adolescencia mediante la creación de organizaciones que traducían los modos, las políticas y la cultura fascista a niñas y niños desde los 8 años de edad. Ada y Humberto se espantaban de solo pensar en que podrían verse obligados a enviar a sus 2 muchachas y a sus 2 varoncitos a participar en esas organizaciones, a verlos marchar de modo marcial, a repetir consignas que detestaban, a formarse en el odio y la violencia bajo la excusa del patriotismo y de un ser romano que no era el que ellos pretendían inculcar en Orieta, Liliana, Franco y Silvano. El 31 de enero de 1926 se sanciona la ley número 100, que faculta a Mussolini como jefe de gobierno a, comillas, adoptar normas jurídicas sin aprobación parlamentaria previa. Es decir, que pese a la amplia mayoría que el Partido Nacional Fascista tenía en el Parlamento, ni siquiera tendría que ir a discutir allí sus proyectos. Probablemente para no quedar en evidencia con intercambios como los que lo obligaba a sostener Gramsci.
Días después, el 4 de febrero, hace exactamente 100 años, se sanciona la ley número 237, por la que se eliminan las figuras del Consejo Comunal y el alcalde de los municipios. El alcalde, o sea, quien hasta entonces representaba al Poder Ejecutivo, fue suplantado por la figura del podestá, que concentraba las funciones del alcalde, de la Junta de Regidores y del Consejo Comunal, y era nombrado con decreto real por el Poder Ejecutivo. Se borraba así de un plumazo la división de poderes y la elección popular de los representantes municipales. El 3 de abril se deja sin efecto el derecho de huelga y se establece que solo las organizaciones sindicales reconocidas por el Estado pueden firmar convenios colectivos. El 8 de julio se crea el Ministerio de las Corporaciones, cuya dirección queda en manos del mismo Mussolini. El 31 de octubre Mussolini encabeza en Bolonia la conmemoración de la Marcha sobre Roma, sucedida 4 años atrás. Un adolescente de 15 años, Anteo Zamboni, le dispara. No llega a provocarle ningún daño. A pesar de ello, el niño es asesinado a golpes y cuchilladas. Su padre y su tía serán condenados a pena de cárcel por, comillas, haber influenciado en sus ideas. El atentado es usado por Mussolini como excusa para declarar el estado de emergencia y restringir aún más derechos. Se prohíbe la actuación de los partidos políticos opositores, se establece la política del confinamiento y por la Legge di Difesa dello Stato, Ley de Defensa del Estado del 25 de noviembre, se crea el Tribunal Especial para la Defensa del Estado, compuesto por oficiales superiores de la milicia fascista y por altos magistrados afines. El presidente del tribunal debía ser miembro del Gran Consejo Fascista. También se restaura la pena de muerte, aplicable a delitos políticos. El confinamiento de opositores al régimen en islas del mar Mediterráneo o en pueblos pequeños alejados de las ciudades, principalmente en el sur del país, se establece por el Real Decreto 1848 del 6 de noviembre de 1926. Se podía castigar con exilio interno a cualquier persona considerada como una, comillas, amenaza para el orden estatal o el orden público. La base de este tipo de decisiones es lo que en el derecho penal se denomina peligrosismo, es decir, castigar a las personas no por sus actos, no por lo que hacen, sino por lo que podrían llegar a hacer en su condición de sujetos peligrosos. Por supuesto que esto no fue un invento del fascismo. El jurista italiano y padre del garantismo penal, Luigi Ferraioli, describe cómo la prevención, comillas, sobre las clases y personas peligrosas ya estaba vigente y legislada desde mediados del siglo XIX y que, comillas, bajo el fascismo, finalmente, la materia fue de nuevo reelaborada y disciplinada con más dureza por el texto único de las leyes de seguridad pública número 773 del 18 de junio de 1931. Ferraioli describe las conductas que dan lugar a penalidades en escala ascendente de gravedad: internación en instituciones de asistencia o beneficencia, repatriación obligatoria, admonición, hasta llegar a la más dura, el confinamiento policial de 1 a 5 años en una colonia o en un municipio del reino distinto al de residencia del condenado para quienes, millas, desarrollan o hayan manifestado el propósito de desarrollar una actividad dirigida a subvertir violentamente las bases políticas, económicas o sociales del Estado o a contrarrestar u obstaculizar la actuación de los poderes del Estado o una actividad susceptible de causar perjuicio a los intereses nacionales. En otras palabras, concluye Ferraioli, para los antifascistas. En paralelo a estas normas y a estas prácticas, en 1926 se creó un departamento de policía política, conocida a partir de 1927 como la OVRA, Organizzazione per la Vigilanza e la Repressione dell'Antifascismo, que se consolidó como una estructura nacional con ramificaciones en el exterior. A partir de la persecución de esta dependencia y en aplicación del decreto real, miles de italianos fueron enviados al confinamiento a sitios remotos. Uno de ellos, Antonio Gramsci, a pesar de ser diputado y gozar de inmunidad parlamentaria, es detenido el 8 de noviembre de 1926, sometido a juicio por actividad conspirativa, instigación a la guerra civil,
apología del delito e incitación al odio de clase, y condenado por el Tribunal Especial para la Defensa del Estado a 20 años, 4 meses y 1 día de reclusión. Morirá muy joven, en 1937, a los 46 años. La película Antonio Gramsci, Diario de la cárcel, muestra su vida de prisión, sus luchas para conseguir que le permitan cosas básicas como escribir, las prohibiciones absurdas, abrazar una visita, usar ciertas palabras, sus debates ásperos, difíciles, rupturistas con sus camaradas comunistas, hasta que, severamente enfermo, se lo libera, se lo envía en realidad a otro pueblito confinado para que se termine de morir allí. Antes de ello, se mantiene firme y se niega a pedir un indulto a Mussolini, que era la extorsión a la que se sometía a los presos políticos enfermos, pedir clemencia a cambio de lograr su libertad. A fines de 1926 había más de 900 confinados. En total, las víctimas de la residencia forzada fueron más de 15.000. Entre ellos, además de militantes políticos, hubo escritores, poetas, periodistas. Decenas de ellos murieron durante el exilio interno. Carlo Levi cumplió esa pena entre 1935 y 1936 en un pueblito de la provincia de Matera, en la Basilicata, al sur de Italia. Contó su experiencia en un libro, Cristo se detuvo en Éboli, llevado al cine por el director italiano Francesco Rosi. El comienzo de la película muestra a Levi, interpretado por el actor Jean-Marie Volonté, subiendo a un tren, luego a un colectivo, luego a un taxi, que lo deja en un pueblo detenido en el tiempo, con la sola compañía de un perro que se le pega en la estación de Éboli. Debe firmar cada día en un registro de confinados y es recibido con afectada deferencia por el funcionario municipal, que le advierte que no se junte con otros confinados, les ha prohibido que lo hagan, porque son de otra clase, obreros, gente de poca monta, y él es un médico e intelectual. Una de las escenas muestra a un joven dejando un plato de espagueti sobre un muro y chiflando hasta que otro joven sale de una casa, recoge el plato, sonríe levemente a Levi y vuelve a entrar. Un policía le explica, son otros 2 confinados, ambos comunistas. Uno, de Ancona, está ahí porque le encontraron un papel con una hoz y un martillo. El otro, de Pisa, es un estudiante. Al principio los dejaban estar juntos, pero luego el alcalde lo prohibió. Solo comparten, y sin hablarse, la comida. Levi camina libremente, pero solo hasta un límite, el cementerio. Camina por esas calles, lejos de su mundo, de su familia y de sus actividades cotidianas, en un pueblo que parece de la Edad Media. El confinamiento de Levi, como el de otras personas, cesó con el fin de la guerra en África, en el marco de una especie de jubileo con amnistía general, aunque no total. No alcanzó, por ejemplo, a los 2 comunistas que compartían el alimento. Durante ese año le suceden a Levi, o él provoca que sucedan, muchas cosas que incluso hacen pensar en lo poco efectivo que es el intento de desterrar personas pensando que se apagarán, cuando esas personas tienen convicciones y compromiso suficiente como para construir una vida en comunidad, aun en circunstancias adversas, sobreponiéndose al castigo y al ostracismo al que se los pretende condenar. Además de los miles de enviados a lugares remotos dentro de Italia, otros miles fueron a parar a la cárcel o debieron exiliarse. En esa cuenta están los 7 Cesaroni o Cesaroni de quienes descendemos. Muchos de los militantes políticos e intelectuales de izquierda eligieron viajar a París. Para cuando Humberto y Ada decidieron que ya no había otra alternativa que irse, allí había muy pocas posibilidades de encontrar trabajo y vivienda, considerando además que eran 7 personas. Entre 1921 y 1930 se trasladaron a Francia más de 1 millón de italianos, mientras que a la Argentina llegaron en ese mismo lapso unos 500.000. América parecía un destino con más alternativas, al menos esas eran las noticias que llegaban desde allí. Entonces hicieron los pasaportes, pidieron los certificados de antecedentes penales los adultos, anoticiaron a las hijas y los hijos, avisaron a las familias y prepararon el equipaje. Volverían pronto, así que escribieron detalladamente en la tapa interna de cada baúl
qué había adentro y en qué orden, porque no pensaban vaciarlo, sino solo usar lo imprescindible. Se iban para volver. Cuando cayera Mussolini, cuando el riesgo cesara, volverían. No se iban de vacaciones ni a abandonar la lucha, solo la desarrollarían en otro lugar, preservando la vida y la libertad, soñando cada minuto y cada hora con retornar a Italia. No lo sabían y no querían ni pensarlo, pero para los varones de la familia y para la tía, ese momento nunca llegaría, nunca volverían a Italia. Y para Ada sería de un modo muy distinto al soñado. Bueno, aquí termina este capítulo. Acá hay unas imágenes. Acá está el listado de todo lo que había en el baúl por tema, ¿no? Estos baúles que ellos ni siquiera querían abrir del todo porque pensaban volver pronto. Y este es el pasaporte de la tía Olga, la hermana de mi nono Humberto. Y un personaje entrañable de nuestra familia. Bueno, este capítulo que habla de ese viaje en el que mi papá participó tenía 8 añitos, o iba a cumplir, apenas llegando casi a Buenos Aires, 8 añitos, era el más chiquito de la familia. Está dedicado a él, al que no tengo desde hace hoy 36 años. Gracias.